Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de En Juego, donde les vamos a traer, pues en el día de hoy, en este martes, una entrevista muy especial. Y es que un yeclano ha realizado en su integridad el sendero del Himalaya. Un sendero del Gran Himalaya que son más de 1700 kilómetros, el de la ruta alta, y él ha completado más de 2200 porque ha completado alrededor de 2200 porque ha completado también la ruta cultural. Les hablamos de Manuel Ruiz, que ya estuvo con nosotros, y este sendero del Gran Himalaya es de una gran complejidad. Lo han hecho 5 personas en todo el mundo y es el primer español en completarlo corriendo. Nos acompaña esta noche Manuel Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, lo primero, ¿cómo surge la idea de realizar este recorrido, esta prueba? Porque no es voy a hacer una media maratón y voy a hacer un maratón al uso, sino que requiere de una gran preparación. ¿Cómo surgió la idea de realizar este gran reto? La idea surge de 4 o 5 años anterior. Cuando decidí empezar a competir o a entrenar en montaña, poco a poco vas pasando etapas y poco a poco vas superándote a nivel de corredor. Hace 2 años, en el 2017, yo ya recorrí, que fue cuando estuvimos aquí contigo, recorrí el sendero de Annapurna, que son 350 kilómetros, corriendo en menos de 10 días. Hice Lantang también, que fue en la zona del terremoto. ¿Recuerdas cuando hubo el terremoto tan famoso y tan mal, ¿no?, para los nepalíes, y la parte asiática por los tsunamis en Nepal? Más también pues la ruta de Everest. La cuestión es que conforme vas compitiendo, pues te vas exigiendo un poco más. Y bueno, pues un día decidí entrenar un poco más de la cuenta, empezar con 8 o 9 meses a entrenar con mochila de 20 kilos a la espalda, caminar, hacer rutas de senderismo, porque en estos 2000 kilómetros, aparte de correr, tienes que caminar. Se camina bastante también. Hay zonas en las cuales tú no puedes correr, también llevas mucho peso y te tienes que administrar. Si pasas un glaciar es difícil que puedas correr, ¿no? Entonces vas entrenando poco a poco lo que es el trekking, hasta que después ya te encuentras fuerte para poder meter velocidad. Y bueno, pues un día decidí, digo, pues ya que conozco Nepal, porque prácticamente he estado ya 1 año, ¿no?, en diferentes temporadas, digo, voy a ver si me puedo hacer este reto. Y este reto, pues mira, ha salido bien. Primer español que supera. Primer español que hace esto corriendo, un yeclano, 64 días. 60 la ruta alta, por así decirlo, sí, y otros 4 días esa ruta cultural. ¿Cómo se entrena? Antes de hablar de cómo fue el recorrido, de todas las anécdotas, de las vivencias, ¿cuál es la preparación? ¿Cuántos kilómetros hacías al día? ¿Cómo era la preparación? Porque hacer en 60 días, alrededor de 60 días, 2000 kilómetros, más de 2000 kilómetros, no es una tarea sencilla. Eso se consigue con un poco de entrenamiento diario durante varios años. El entrenamiento que he tenido específico para esto pues ha sido caminar, como he comentado anteriormente, ir a aclimatar a calor, porque he pasado varios desiertos. En 2000 metros la ruta es Gran Himalaya alto y la ruta cultural, desde frontera con India
y terminando en la zona, empezando en la zona este, terminando en la zona oeste de Nepal, ¿no? Que son los 2.200 kilómetros más o menos. Justo han sido 2.175. ¿Qué sucede? Que poco a poco cada zona que vas son 10 distritos, en los cuales uno es selva, el otro es alta montaña, el otro es técnico, muy técnico, con glaciar, el otro es desierto, hay zonas de mucho río y pueblos, porque tienes que bajar los valles a 2.000, la zona alta, digamos, José Ramón, es 3.500 hasta 6.000. Más de 6.000 en el campo base, por ejemplo, del Everest, no puedes acceder porque ya tienes que ir con material de alta montaña, ¿no? Para hacer alpinismo. Entonces, zona alta hasta 6.000, 6.200 y zona cultural media de 3 hasta 1.500. La cuestión, bueno, pues he ido a hacer bicicleta un mes completo, he ido a nadar. He estado en una isla nadando, un mes también. Te tienes que organizar de una forma u otra, tienes que hacer mucho vertical. Después de hacer vertical tienes que no perder velocidad, porque en la ruta pues hay rutas de 20 kilómetros en subida y luego hay rutas de 60 kilómetros en llano. Para aclimatar, bueno, pues aclimatarme fui a los pies de la Annapurna. Pues me fui a vivir al lago Pokhara, que está a 600, de 600 a 800 en altura, que es muy poco, pero de ahí, como me pillaba muy cerca, que es mi campo base de trabajo, es siempre donde yo me reúno, ¿no? Donde tengo más o menos los contactos, donde trabajo con las agencias para pedir información, para ver por cuáles rutas son. Desde ahí el campo base de la Annapurna lo tengo muy cerca y he estado haciendo altura. Después de aclimatar para desierto fui a Tailandia a correr a 40 grados de calor. Uf, en los parques. Porque evidentemente, claro, no se puede, aquí estamos en Yecla, particularmente estamos a 600 metros de altitud, claro, nada que ver 600 metros de altitud, 2.000 metros, con 3.000, 4.000, 5.000 y hasta casi 6.000 metros de altitud. 6.300. Luego la ruta empiezas en 3.000, de 3.000 que es el este, en Cachejunga, muy famoso. Después después nos vamos al Manaslu. Y en la zona de Manaslu, que es zona de montaña, hay campo base de 2.000, 3.000 y hasta 6.000. Entonces, dependiendo de la zona por la que vas pasando, vas aclimatando. Yo antes de todo esto ya me he ido a aclimatar, como he comentado anteriormente, a toda la zona de la Annapurna, pero poco a poco en la ruta, al ser tantos días, tu cuerpo también va aplicando ese trabajo, ¿no? Tanto de calor como de aclimatación, más o menos. Cuando yo llego al campo base del Everest, que son alrededor de unos 500 kilómetros desde que yo hice la salida, yo ya he pasado por varios pasos de montaña de 3, de 4, 5.000 metros. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia de cómo fue el recorrido, cómo, me imagino que ya estará establecido para esta gran ruta Sendero del Gran Himalaya, o al menos estará acotado. Bueno, pues hace unos años un inglés, que por cierto es amigo mío, hemos tenido varias entrevistas, él decidió irse a Katmandú a vivir, es un señor ya mayor, retirado, se iba a Nepal, a la cordillera, a hacer trekking, y un día, para ayudar a los pueblos más aislados, se le ocurrió la idea de poder unificar un sendero, que son los senderos que los sherpas y los propios nepalíes tienen para ir de pueblo en pueblo. Unificar esos senderos de un pueblo
ejemplo, de una ciudad a otra para hacer un gran sendero. El gran sendero del Himalaya, en cosa de 5 o 6 años, quieren hacerlo que llegue hasta Pakistán y ampliar que 2 o 3 mil kilómetros más. De momento el sendero está en Nepal, que es la parte más importante en trekking del mundo. Nepal cuida ese trabajo, cuida esa forma de captar turistas y gente profesional. Sí que la parte de China tiene también el Everest, pero claro, la parte de la cordillera nepalí pues se hace de una manera u otra. Ahora está pasando lo que está pasando, que todo el mundo habrá escuchado que hay una masificación de turistas y de gente en el cual está accediendo a los campos base y a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco... Bueno, ¿qué lugares, los hemos repasado un poco ya por encima, nos lo has contado un poco por encima, pero qué lugares has visitado? ¿Cuáles son los sitios emblemáticos por los que has tenido que pasar en este sendero del Gran Himalaya a lo largo de estos 64 días? Bueno, pues desde zonas salvajes de selva, en el cual llegué a estar 2 o 3 días y en el cual las sanguijuelas me comían. Me encontré ganado vacuno y estaban comidos por las sanguijuelas así, dependiendo de la zona. Yo empecé a unos 3.000 metros y Nepal más bajo de 3.000 es zona tropical, mucha época del año, ¿no? Opté yo ya había hecho el invernal, que muy poca gente hace Everest en invernal, y Annapurna en invernal. Esta vez opté porque hubiera menos nieve para poder hacer el recorrido de una vez, ¿no? Porque si no tienes que caminar mucho, no puedes correr tanto y es otra forma de abatir la montaña, ¿no? Entonces, empiezas por selva a 3.000 y vas subiendo, como he comentado antes, Makalu, vas al campo base del Everest, después haces glaciar de Gokyo. Glaciar de Gokyo es súper importante. Antes de glaciar de Gokyo hay que pasar un paso que está más alto que el campo base del Everest, que era el Chola Pass. Chola Pass, ahí había un glaciar de 20 kilómetros y tuve que sacar crampón y sacar material, no de escalada, pero sí material de... Bueno, pues ahí seguimos, nos vamos al glaciar, después hablaremos un poco sobre el cambio climático. Pasé el glaciar de Gokyo y llegó al lago de Gokyo. El lago de Gokyo también es muy importante por el tema hinduista, budista, ¿no? Igual que Renjola, luego se hace un paso de alta montaña. Es muy difícil, te tienes que organizar de una manera bastante, son muchos días. Llegas al Renjola y haces una bajada de 30 kilómetros para después afrontar entonces el Lantang. Yo esta vez no fui a la zona del terremoto, porque ya la conocía. Seguí para ir a la zona del terremoto, igual que la del Everest, tienes que salir de la ruta. No están en ruta. Siempre las rutas están en unas zonas muy en concretas. Si tienes que hacer algo, visitar algo, tienes que hacerlo, salirte de la ruta, armarte de valor y decir, bueno, ¿y ahora dónde voy? ¿Cómo lo consigo, no? Sí que la ruta del Everest está más trillada, porque es más comercial, pero lo demás no. Menos Annapurna, lo demás prácticamente te encuentras un acantilado que de momento dices, ¿para dónde vas? Y no puedes pasar, se ha cortado. O en épocas de monzón, como cuando fui desarrollando los días, conforme te vas yendo a la parte oeste, te pilla el monzón. Elegir, que era lo que comentaba antes, no ir en invierno y elegir para que hubiera menos nieve y yo pudiera desarrollar mi actividad más rápido. Pero claro, te encuentras los glaciares están disminuyendo,
por el desnieve, el monzón te puede pillar por la zona oeste, entonces pues es muy fuerte, es muy bonito, pero tienes que armarte de valor, ¿no? Y son, desde luego, ya decimos, más de 2.000 kilómetros en un recorrido complejo, muy desigual, como hemos comentado, y con un aspecto importante, sin ayuda externa, autosuficiente y, desde luego, sin tener ningún apoyo de nadie que no fueses tú mismo. Yo hay veces que no me lo termino de creer, pero lo he conseguido, se ha conseguido. Soy ya no el primer español, ha sido el valor de afrontar el único apoyo que he tenido ha sido hablar con mi contacto, con el guía, 2 meses antes, para dejar unos paquetes pequeños, tanto con proteínas, con un poco de comida, en 300, 400 kilómetros, unas zapatillas para poder cambiarme y a lo mejor una chaqueta, quitármela a la zona donde hacía más calor para poderla cambiar. Ya no he tenido otro tipo de ayuda. Sí que ha habido días que no he visto a nadie, ha habido 3, 4 días que tampoco he visto a nadie. Yo llevaba mochila principal adelante y mochila con ropa atrás y bueno, mi material, ¿no? Tienes que llevar ropa de abrigo, tienes que llevar ropa para poderte cambiar. Por ejemplo, en el Chola, por ejemplo, en el Chola, que hacía mucho frío, normalmente después de 3.500 estamos a 5, 10, 20 bajo cero, ¿no? Romper el hielo para poder sacar agua, echármela por encima y dejarme para meter los pies para la recuperación, porque cosa fundamental para poder aguantar es la recuperación que se tenga al día siguiente. Es alrededor de una media de casi una maratón diaria vas haciendo, ¿no? Media maratón, maratón diaria. No puedes fallar ni un día. Yo el primer mes, son 30, 32 días, descansaba cada 15 días uno. Pero a partir de 1.000 kilómetros, 800, no descansaba en ningún día. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que tener emocionalmente, estar muy bien, no tener ningún tipo de problema muscular, no tener ningún tipo de dolor, y gracias a eso se consigue un año antes, con constancia, con buena administración a la hora de llevar tus entrenamientos. Fundamental el tema de comida. Yo, para mí, ahora estoy en mi peso, pero para hacer estas cosas tienes que perder 10 kilos menos. Tienes que perder kilos, lo mismo que pasaba en el boxeo. Tú, para llegar a tu día, tienes que estar por debajo de tu peso. ¿Para qué? Para que cuando vayas por el asalto 10, ese peso que tienes de más no te haga estar más lento y no te haga no poder con tu cuerpo, y eso mismo pasa en la montaña. Cuando ya llevas tantos días, el peso parece que no, pero es fundamental. Y la comida yo me he organizado de la siguiente manera. Llevaba proteínas, aminoácidos, glutamina, y fundamental, y más para la gente ya de ciertas edades como yo, porque tengo 55 años, es magnesio y colágeno. Magnesio marino y colágeno es lo que tomamos para las articulaciones. Tomar nota la gente que me está escuchando. A partir de ciertas edades, magnesio y colágeno es fundamental. Además, está bien en el mercado para conseguirlo. Luego, algo de proteínas, cuando no tenía proteínas, pero siempre más o menos, eso es fundamental. O consigues proteínas externas, como cuando pasaba por algún pueblo. Los nepalíes hacían matanzas. Las vacas está prohibido, ¿no? Es animal sagrado, pero el buey no. Entonces lo mataban y yo lo que me cogía eran unos trozos de carne que ellos los tenían ya de por sí antes secado, como aquí en España secamos el embutido, cosas así, me lo echaba a la mochila. Y eso es proteína pura. Entonces, un poco así es es, eh, es, eh, 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 lo que vas llevando. Mochila alante para comida y, bueno,
y alta tecnología para grabar vídeos y para hacer fotografía y atrás todo el material de trabajo. ¿Y qué llevas? ¿Qué llevabas en ese? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto te pesaban esas mochilas? ¿Y qué llevabas en un día normal en una de estas rutas? Estuve entrenando con 20 kilos, pasé de 20 kilos para ir cogiendo más rapidez a 15 y de 15 entrenar 10, 12 ya el peso original mío que yo iba a llevar. Mi peso ha sido 10, 12, dependiendo un poco, ¿no? Entonces tienes que llevar... la primera ruta era calor, pero una vez que yo pasaba ya 400, 500 kilómetros empezaba el frío. Ese frío me ha llevado como 800 kilómetros, se dice pronto, señores. Hacer 200, 300 kilómetros en 3.000 metros, Nepal está en un clima tropical por debajo de ciertas altitudes y luego pasamos a fríos extremos, ¿no? Y bueno, pues tienes que llevar una pluma, tienes que llevar cortaviento, tienes que llevar material exclusivo para la lluvia, porque en las partes de cuando me ha pillado el monzón, un paraguas. Parece que no, pero a mí el paraguas me ha salvado. Sí que lo tienes que llevar guardado, porque claro, no te puedes ir a la montaña con el paraguas. La cuestión es que a partir de 3.500 o 4.000 metros no llueve, nunca llueve. Y nevar sí que nieva, pero llover no va a llover. Pero en menos, fundamental llevar ropa para que no traspase el agua y el viento. Luego tienes que llevar botas. En cuestión de botas hice con botas de alta montaña, gorotés con zapatillas y botas para correr. Todo lo que era zona de asfalto, zona de desierto, he llevado unas zapatillas que pesaban 280 gramos, 280 gramos. Luego llevas botas especiales también con gorotés para que el hielo no te vaya. El glaciar de Gokyo, difícil, muy difícil. Siempre llevas unas zapatillas y tienes que llevar las botas que llevas. Y luego lo que me he hecho ha sido esas botas, cuando ya he visto que a la zona donde he ido ya no me han servido, las he dejado en un paquete para que mi contacto las recogiera al cabo de un mes o el tiempo que hubiera sido necesario, ¿no? Más o menos. Hablabas del componente mental, del componente psicológico. ¿Cuáles han sido los peores momentos en los que dices, qué difícil es esto? Bueno, conociendo el gran sendero del Himalaya y conociendo las rutas, ya sabes que es difícil de por sí. Sabes que no te vas a encontrar a nadie. Sabes que hay zonas en donde los nepalíes son tan pobres que no tienen ni comida para ellos. Pero lo bonito y lo bueno de Nepal es que te lo ofrecen todo. Hay zonas en las cuales no hay nada durante 3 días y hay un nepalí o 2 nepalíes con una carpa, con una tienda de campaña, que es por donde pasa el Sherpa, porque no hay otras carreteras, no hay otro camino para... Y tú le pides unos nules son los fideos estos chinos que ya no tienen otra cosa, pero eso con agua caliente... y tú le das un aporte económico, ellos son la gente más feliz del mundo dentro de su vida, porque Nepal es pobre, pero yo veo a la gente muy feliz. No es esa... Sí que las estructuras, hay que tener en cuenta que es un país montañoso, entonces sí que hay una desorientación. Están desorientados un poco en la cuestión administrativa, en la cuestión de organizar, porque la cultura, si uno no va al colegio, no puede tener mucha educación. Entonces, al no tener mucha educación, pues hay un poco de desorganización en todos los países que no tienen ese tipo de cultura como tenemos en Occidente, ¿no? Yo opté por hacer sendero alto y sendero cultural por eso mismo, por optar de ver la forma en que se desarrolla un país. Y bueno, pues aquí tengo la experiencia y las
sabiduría de ver lo que es un país completo. Cosa que yo en España todavía eso no lo he hecho, no, me gustaría, sería como el camino famoso que tenemos nosotros en el norte, ¿no? ¿Cómo es eso de estar 3 o 4 días sin ver a una sola persona? Porque hay mucha gente que puede decir, qué alegría, qué bien, pero tiene que ser difícil, porque el no tener el contacto con otra persona, el incluso puede generar indefensión o frustración, el no poder comunicarte con otra persona en 3, 4 días. Es lo que me comentabas antes, que cómo uno puede afrontar estas rutas tan largas en autosuficiencia, porque encima ha sido en autosuficiencia, sin poder contar con una ayuda externa o sin poder hablar a alguien. Yo hablaba a cámara. Yo, bueno, pues como decidí grabar lo que son las rutas y mi reto, pues hablaba a cámara y le contaba a la cámara como si tuviera un compañero a mi lado, ¿no? Bueno, pues uno psicológicamente tiene que estar fuerte. Se conoce a uno interiormente, hay gente que se conoce interiormente leyendo, hay otras personas que se conocen interiormente yendo a la iglesia o siendo budista y rezando en los templos, y en este caso yo me estoy conociendo a través de la montaña, porque esos días que tú estás en solitario, yo lo he estado como un plan de vida ahora, ¿no? Ya lo llevo unos cuantos años, no sé lo que durará, cuando me canse pues cogeremos otra cosa, pero a mí estar en la montaña, en la naturaleza, el poder mirar aquí y ver un animal, o poder mirar aquí una flor, eso me hace estar pensando y estar, no sé, pues conocerme a mí mismo, porque a la misma vez estás recordando a tu familia, y vas hablando y le vas hablando a tu hermana, o le vas hablando a tu madre, o a tu padre, ¿no? O a tus amigos. Eso es lo que te ayuda psicológicamente a poder aguantar el camino. Y luego a la misma vez el decir, voy a conseguirlo. Y precisamente hablando de la familia, de los ¿qué conexión tenías con las personas que estaban aquí? ¿Cada cuánto tiempo pudiste hablar con ellos? Me imagino, fundamentalmente porque habría una preocupación lógica de los familiares al tener en este gran sendero del Himalaya a un familiar que podían estar sin hablar con él pues varios días. ¿Cómo era la conexión que tenías con ellos? Ha habido veces que no he podido, en 3 o 4 días o en 2 días no he podido comunicar, pero siempre teléfono llevas, ¿no? Yo llevaba teléfono, tienes un teléfono satelital y tienes uno de emergencia, para si hay alguna urgencia poder llamar al helicóptero que te venga a recoger. Bueno, pues por ejemplo mi licencia es hasta 7000, a partir de hasta 7000 metros, ¿no? A partir de 7000 metros ya son estaciones polares y tal, y mi seguro me cubre hasta ahí. ¿Qué sucede? Que en algunas zonas donde esa altitud está no hay satélite. Ahora en el Everest en poco tiempo ya vas a poder llamar a tu casa ya directamente. Cosa de 5 kilómetros antes del Everest ya hay unos refugios que tú tienes internet, puedes llamar a quien tú quieras. Luego, ¿qué sucede ahora? Que con la alta tecnología uno no está tan incomunicado. Eso es lo que te hace que tú puedas llamar a tu familia, puedas meter una noticia o mandársela al periódico o dar información. Bueno, pues se va llevando como podemos, porque yo mismo digo, bueno, ¿y ahora qué? Es que te asustas a veces. Ha habido veces que he ido por un sendero y de momento mapa GPS y no está el sendero, hay un cortado, se la ha llevado 6 meses antes o 9 meses antes de una avalancha. Yo he tenido suerte, me ha pillado, hice para llegar varias veces
varias veces he tenido varias avalanchas. Incluso cuando terminé, a la parte de final, para llegar me fui con un jeep privado, ya había terminado, ¿no? Pero nos libramos nos libramos así, porque de momento vino una avalancha, ¡pam! Se llevó el coche que venía delante, nosotros nos quedamos atrás. Pero es que eso es así, eso en época de monzón y en las montañas suele pasar. Y bueno, pues muchas veces te tienes que callar con la familia, no decir muchas cosas, dónde están, porque si le das información es mucho más preocupante. De todas formas, yo creo que la familia ya te irá conociendo, ¿verdad? Bueno, para la gente que hace montaña ya sabemos un poco los riesgos que hay. No tienes que ir al Himalaya, ¿eh? Luego también ahora se ha puesto la cosa un poco seria. Vas aquí ahora al Carche, hoy mismo que ha nevado, ¿eh? Y como no lleves cuidado, te tuerces un tobillo, ¿quién viene a recogerte? Te hielas de frío en 5 horas. La cosa es, la montaña tiene sus pros y sus contras. Este gran sendero el sendero del Gran Himalaya, nos has comentado anteriormente que has coincidido con algunas personas. No sé si hay pueblos, cómo son esos pueblos, si son pequeños caseríos, si son, como decías, pequeñas casas. ¿Cómo son los pueblos? ¿Cómo es la gente con la que te has encontrado? Las poblaciones, los núcleos de población que hay en torno a este sendero del Gran Himalaya. Una de las cuestiones por querer hacer las dos rutas es por eso. Conocer lo que es la población nepalí. Si tú haces ruta alta vas a encontrar refugios prácticamente, como aquí en España, ¿no? Tú haces ruta alta en montaña y lo único que te vas a encontrar van a ser refugios especializados para la montaña o los montañistas en este caso. Pues si vas alternando un poco, pues si sales en selva, yo mi salida fue con 2 policías, otros 2 policías, 2 de seguridad, 2 policías en la oficina, en la frontera de la India, ¿no? Ahí no había nada. De momento me ven estos tíos y dicen, ¿y este qué hace, no? Me había pegado un día corriendo para poder llegar ahí. Y mira si llegué nervioso que no grabé, hice 1000 fotos, pero no grabé vídeo, ¿no? Y luego digo, al final le hablé, le expliqué, porque ellos me decían, en nepalí, no hablaban inglés, que si yo iba a pasar me pedían los papeles y la visa para pasar a la India. No, si yo me vuelvo, y no lo entendían, ¿no? Y bueno, pues vas siguiendo, das la vuelta, te haces amigos, le explicas, le sacas los mapas, le das los permisos, porque permisos es otra de las cosas que también es fundamental, ¿no? ¿Qué haces? Que esos, saliendo de esa zona, en 3000 metros, como hemos comentado anteriormente, pues sí que te encuentras algún pueblo, algún caserío, como decimos aquí, ¿no? De 3, 4, 8 casas. Estamos hablando de una ruta de alta montaña, tanto la cultural como la alta, ¿no? En la zona cultural, que es lo que comenté al principio, andamos en 3000 metros. Ahí sí que te da la oportunidad de poder visitar pueblos. Los pueblos en la montaña no son muy grandes, ¿no? Son alrededor de 300, 400 personas, no más. No vas a encontrar pueblos de mayor densidad de población, pero te da la oportunidad de poder visitar colegios, de poder ver qué está haciendo la gente mayor, cómo es su vida, qué hacen los niños, qué hace la gente que tiene que trabajar, si se dedica, depende de la zona, si se dedica a la agricultura, si se dedica al ganado o si se dedica a la minería, porque otra de las cosas, China está metiendo mucha mano ahí, a mí a veces no me gusta. Está obligando a ciertas personas a que trabajen la piedra, y yo me he encontrado en pueblos muy bonitos
todo de piedra, pero claro, esa piedra viene de la montaña que está cerquita y lo que hacen es que obligan a que la gente trabaje la piedra, pero para mí que es semi-esclavitud, en cierta manera, porque claro, para ellos su sistema y su forma de vida, ¿no? Pero claro, están todo el día con un martillo y te encuentras a mujeres de 50 y 60 años con el martillo y no tienen otra existencia. Y niños cuando salen del colegio, bueno, su colegio es una caseta, una chabola con una plancha y poco más. Luego hay zonas, antes de llegar al Everest, que es Nanche Bazar. ¿Qué ha pasado? Que Nepal hizo un aeropuerto pequeño para que a la gente desde Katmandú que quisiera hacer la ruta del Everest no tuviera que caminar, porque la ruta del Everest viene 150 kilómetros antes. Entonces llega. Dicen que es el aeropuerto más peligroso del mundo, o aeródromo, ¿no? Ese se llama Lukla. Entonces, de Nanche a Lukla habrá como cuestión de 8 o 10 kilómetros, no más. Pues ahí sí que hay una ciudad, ahí se ha hecho una ciudad. Ahí se ha hecho una ciudad de 2, 3, 4 mil personas. ¿Por qué? Porque hay aeropuerto, el aeropuerto se consigue comida fácil, porque se consiguen seres, se consigue materias primas, y todo lo que ha hecho es que se ha hecho una ciudad. Entonces, pero donde no hay acceso de carretera y no hay acceso de ningún otro tipo, los pueblos son pequeños, son aldeas. La verdad es que es súper emocionante pasar por un sitio. Sí que ya te digo, a mí a veces me daba cosas porque yo no llevaba mucho material de comida, no llevaba muchas cosas, ¿no? Y te piden chaquetas, te piden zapatillas, te piden... Ahí los niños no piden bombones, los bombones los piden en las zonas que ya lo tienen asimilado, zonas donde hay muchos turistas, que en los colegios cerca de Katmandú o de Pokhara, que son zonas de turismo, le dicen, sí, pedirle a los turistas bombones, y ahora ya empiezan a pedir dinero pues, por la mentalidad que el turista lleva, pero claro, en alta montaña no. Bueno, ¿y cuál es el próximo reto para Manuel Ruiz? Bueno, pues el principal es descansar. Creo que te lo has ganado, ¿eh? Principal es descansar. Luego una cosa que no he comentado. Estas rutas son difíciles, tantos kilómetros, pero para gente ya de 40 años para arriba es difícil en cierta manera. Pues no es lo mismo correr 100 kilómetros seguidos en un día, o 19 horas, como se está corriendo, o 20, 24 horas máximo, que hacer rutas de 30, 40, 27, depende del nivel, porque hay días que yo a lo mejor en 30 kilómetros he hecho 4.000 de desnivel, eso no se hace ni en los 100 kilómetros, por la altitud, ¿no? Pero conforme uno va teniendo más edad, es más pausado hacer carreras. Entonces estas carreras por etapas son más fáciles para nosotros. Para mí es más fácil hacer prácticamente etapas aún seguidas, siempre que te cuides las articulaciones, y que hacer una carrera larga. Entonces, fundamental ha sido descansar un poco, 100%, para ahora retomar, vuelvo a lo inicio, empiezo con una maratón para ir cogiendo forma, voy a Canarias a hacer la Copa de España. Porque hablas de descansar, pero no es descanso absoluto, porque te estamos viendo el salir a hacer deporte, eso es constante, descansar al nivel que estabas antes de irte a... Bueno, he tenido un mes de descansar 100%, de no hacer absolutamente nada, de incluso es que perdí 15 kilos de mi peso habitual, ¿no? Después de terminar el reto,
no lo puedes dejar 100%, tienes que seguir entrenando un poco y después tampoco de un mes no puedes dejarlo 100%, tienes que seguir entrenando para después ahora volver a la temporada y coger la forma. Primer reto, ir a la Gran Canaria en 7 de mayo, creo que corro, sí, 7 de mayo, la maratón, que es bastante importante. Copa de España, vamos a ver. Vamos a ver. Hablábamos antes, glaciares, los habías visitado. ¿Se está notando ese cambio climático del que están hablando? ¿Cómo lo has notado, particularmente en estos glaciares? Se nota cuando te das cuenta que de 2 meses de 2 años y de 2 meses de diferencia de cuando es verano, cuando es clima para deshielo, cuando pasas por un glaciar y el glaciar ya no lo encuentras 2 años antes. Estoy hablando de un glaciar de 20 kilómetros con 7 o 20 metros de diámetro en altitud. Dices, bueno, lo más peligroso que yo me he encontrado en la ruta, cuando iba a ser lo más fácil, porque yo la última vez sí que era invierno, yo pasé Nochevieja en el 2017 en el campo base del Everest, poca gente ha podido conseguir eso. El campo base del Everest estaba totalmente cubierto de nieve porque estamos en invierno, ¿no? Ahora hay un español que va a intentar hacer la subida al Everest en invernal, ¿no? Se están dando cuenta, un glaciar no tiene por qué moverse en mayo, en abril. Sí que los glaciares son constantes, ¿no? Un paso de 5.000 o de un paso a partir de los 4.000, los pasos tienen que estar cubiertos de nieve, pues no. Tú vas pasando, estás preparado 2 meses antes el material, has planificado tu ruta de ese día y de momento no te hace falta. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Te tienes que cambiar de ropa, resulta que has creído que va a haber una densidad de hielo y que la ruta a 5.000 metros va a ser con nieve, y no existe. Lo único que hay es piedra y más piedra y piedra y más piedra. Luego otra de las cosas que me ha pasado es que en la zona donde yo pensaba que no iba a haber monzón, que la habíamos preparado por día, yo ya sabía los días que tenía que tardar y los días que tengo que estar en cada sección. Cada sección, lo tengo aquí señalado, son 10 secciones, ¿no? Cada sección tiene un microclima y cada sección necesitas un tipo de ropa. De llegar y estar adelantado el monzón, pero el monzón de que no me daba tiempo ni a ponerme la chaqueta. Antes de querer ponerme la chaqueta ya estaba para de verdad tirarme al río, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? Y sí que las zonas, por ejemplo, el valle de Katmandú y el valle de Pokhara, que es el Annapurna, ahí de por sí llueve más, ¿no? Y en otras zonas, pero no. Entonces, no sé, el cambio climático yo pienso que, por eso dije en la entrevista al principio, ahora China está abriendo por Lantang, que son los pueblos más cercanos al Tíbet, que ha sido de las zonas más bonitas. Ya en los vídeos que tenemos, alguna imagen tendremos que poner, Galang es el pueblo, ahí se va a abrir una autopista, pero la autopista no se abre para conectar con Nepal, se abre para las minas que hay alrededor. Todo eso es contaminación y contaminación y contaminación y más contaminación. El progreso está llegando a Nepal, dicen, claro. No sé, ya hace 20 años fui al Amazonas y después he vuelto a ir y es un poco parecido, ¿no? Cada vez hay menos vegetación, cada vez... Claro, para ellos es una forma de dinero que le entra al país,
para poder tener más divisas y tener un poco más de libertad a la hora. Pues igual la masificación que hay en el campo base y en el Everest ahora están recortando. No puede ser que te juntes con, no sé si eran 67 o 70 expediciones, con cada expedición con 20, 30 tíos, que se te juntan 500 tíos en los campos bases. ¿Quién recoge esa basura? Yo tengo fotos de campos bases que la basura no se la lleva a nadie. ¿Qué está pasando? El señor que paga 36.000 o 40.000 euros por una expedición para ir al campo base y del campo base al Everest, piensa que se lo van a hacer todo. Se lo hacen todo. ¿Que quién le recoge? ¿Quién recoge esa basura? Son los Sherpas los que recogen la basura, pero los Sherpas, si no le pagas, ya al Sherpa le da igual. El Sherpa no tiene la conciencia de recoger basura. Ya en los colegios en los cuales yo he pasado, ya se ven en algunos sitios alguna papelera, pero en otros no. Pasas por un río y a la salida del río te encuentras metros y metros de basura, como hacíamos en España. Yo lo tengo que decir bien claro. Yo en España he abierto la ventanilla del coche hace 20 años, cuando tenía 18, y he tirado un papel al suelo. O lo que está pasando en Yecla con las basuras, que todavía sigue pasando, pero hace 20 años aún era mucho peor, ¿no? Pues eso es un poco, pues en estos países que todavía la educación de reciclaje no está, pero claro, el reciclaje, si el reciclaje no hace falta, si lo que tenemos que evitar es dejar esa basura ahí, ¿quién se la lleva? Yo estoy en una montaña donde 20 kilómetros antes no hay ninguna casa. Si quiero hacer mis necesidades, ¿dónde la hago? Si quiero tirar un papel, ¿dónde lo tiro? O lo llevas encima y después te lo vuelves. No sé, la cultura montañera, por lo menos yo y con la gente que me rodeo, más o menos tenemos la conciencia un poco de que sabemos que hay que proteger la sí. montaña y el medio ambiente. Sí. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, y es la segunda vez que has venido aquí en Juego, seguro que no será la última, con algún reto, un reto que esto no lo puede hacer cualquiera, que esto, cuando lo han hecho 6 personas en el mundo y solo una en España, significa que es un reto que no está al alcance de cualquier persona. Bueno, pues hay alguna competición. Por ejemplo, hay unos catalanes que están haciendo una carrera de 170, 150 kilómetros por el Everest, pero estas distancias de poder recorrer zonas, prácticamente, pues no. Hay gente, ahora ya hay gente, ya comento, ¿no? Igual que hace 2 años o 1 año y algo fui a hacer todo el Emilí, Tukal en Marruecos, que lo comentamos, después hice Madeira, he estado haciendo el Lantan. Conforme uno va, ¿qué ha pasado con Fernando Alonso ahora, que se ha dejado los coches y se ha ido al Dakar? Pues es un poco así, como uno conforme va cumpliendo edad, uno no se quiere retirar. Y bueno, lo mejor que me ha pasado a mí ha sido volver al deporte. Y con ese deporte lo que voy haciendo es que voy acumulando días de trabajo en mi profesión, y luego me cojo una excedencia y salgo. Sí que es costoso, porque tengo que decir aquí que no tengo sponsor. Lo digo por si alguien se quiere animar a seguir mis pasos. No tengo sponsor, no me lo he practicado, decidir, venga. Pero yo creo que con estas cosas es importante si uno quiere hacer cosas, pero es difícil porque la gente, te vas al campeonato yo ahora haré campeonato de España, ¿no? Que se hace, es una liga y se hace en Canarias, porque claro, te ves a chavales de 25, 26, los de 50 no tenemos ya derecho ya. Entonces, ¿qué sucede? Que estos retos, estas expediciones, te las tienes que hacer con tiempo, ahorrando un poco de dinero, y yo pues en vez de a lo mejor irme a una playa o irme a tal sitio, con ese ahorro me hago todas estas cosas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, enhorabuena por haber conseguido completar este sendero del Gran Himalaya, y seguiremos pendientes
muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Namaste. Vamos ahora, hemos estado hablando con el protagonista y vamos a ver algunos de los vídeos, algunos de los pasajes de este recorrido en el que consiguió hacer, ya decimos, alrededor de 2.200 kilómetros, este sendero del Gran Himalaya. Las imágenes, aquí las tienen.
your call, love. Call never came. I'm ready to fall, love. Ready to claim. I'm ready for it all. Behind the walls, love, I'm trying to change, and I'm ready for a ball, love. I'm ready for a change. Leave me in blue sky. To find yourself alone in this world, to find yourself alone. Live or die before I get it done, will you decide? Take my words and turn them into signs that will survive. Because a long time ago I knew not
to deprive. It's safe out there, and now you're everywhere, just like the sky. You are love, you are the love supreme, you are the right. And when you hear this, you know it's your jam, it's your goodbye. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the drummer drums is gonna play my song to carry me along. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the boatman comes to ferry me away to where we all belong, we all crossed when we were feeling lost. It's just a time. Could Terry cried the day her lover died? She recognized, because he gave her a life of real love. It's no surprise. The nights are long, but the years are short when you're alive. Way back when we'll never be again, it was a time. It's gonna catch you, so glad I met you to walk the line. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the drummer drums, he's gonna play my song to carry me along. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the boatman comes to ferry me away to where we all belong, come get me. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the drummer drums is gonna play my song to carry me along. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the boatman comes to carry me away to where we all belong, let me live so when it's time to die, even the reaper flies. Let me die so when it's time to leave, another sun will rise. Steady, when the boatman comes to ferry me away to where we all belong. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost